¿Alguna vez hemos sentido un dolor físico así súper fuerte o una migraña que nos ciega por completo? Uf, sí. O un agotamiento profundísimo que parece que salió sacado de la nada. Exacto. Y la reacción que siempre tenemos en nuestra sociedad moderna es, tratamos al cuerpo humano literal como si fuera un electrodoméstico complejo. Totalmente. Como si fuéramos ingenieros mecánicos operando una máquina, ¿no? Es que es eso. Tenemos esta idea colectiva de que la biología es un ensamblaje de piezas de repuesto. Y si algo duele, pues asumimos que una pieza se rompió por puro desgaste. Y claro, vamos al especialista, intentamos cambiar la pieza o apagar la alarma con una pastilla y seguimos con la vida como si nada. Y seguimos adelante, ajá. Pero bueno, hoy en esta inmersión profunda tenemos sobre la mesa un documento fascinante. Para fines prácticos lo vamos a llamar el texto pegado. Un texto que de verdad viene a cambiar la perspectiva. Sí, me voló la cabeza. Y nuestra misión hoy es decodificar la premisa de este documento, porque viene a derrumbar esa visión mecánica por completo. Vamos a explorar cómo nuestro estado emocional oculto termina creando nuestra realidad biológica, literal. ¿Y por qué los síntomas no son fallas de fábrica, sino mensajeros súper precisos? Ok, vamos a desempacar esto, porque el texto arranca con una afirmación muy contundente. Sí, dice que existe una inteligencia interna en el organismo. Una inteligencia que nuestra mente racional moderna a menudo prefiere ignorar. Y para entender esa inteligencia, supongo que primero tenemos que desaprender ciertas cosas, ¿no? Exactamente. Tenemos que desaprender el mito de la separación. Históricamente, la medicina moderna ha dividido al ser humano en compartimentos estancos. Claro, el cardiólogo mira el corazón, el neurólogo el cerebro, el gastroenterólogo el estómago. Y operamos bajo esta ilusión de que esas partes existen en un vacío total. Pero el texto establece de entrada que el cuerpo no se enferma ni se apaga de forma aislada. O sea, no somos piezas sueltas flotando por ahí. Para nada. Las culturas ancestrales, milenios antes de que existieran las resonancias magnéticas y todo eso, ya concebían al ser humano como una unidad inseparable. Mente, cuerpo, energía y entorno. Todo junto. Todo junto. Sabían que una emoción no resuelta no se evapora mágicamente. Literalmente toma espacio físico en el organismo. Y esa es la parte que resulta, no sé, muy poética, pero a veces difícil de digerir para la mente más analítica. Sí, entiendo perfectamente. Porque el texto propone algo que llama una anatomía emocional. Hay una frase específica que me encantó, que dice, la mente piensa, pero el intestino siente y el corazón recuerda. Es una frase poderosísima. Y a un nivel cotidiano, claro, todos hemos experimentado ese nudo en el estómago antes de una conversación difícil. O esa opresión física en el pecho cuando estamos procesando un duelo o una tristeza profunda, ¿verdad? Ajá. Y el texto remata diciendo que el cuerpo habla lo que el alma calla. Suena hermoso, de verdad. Pero como que me cuesta ver el puente biológico ahí. O sea, ¿cómo es que una emoción invisible, tipo el miedo reprimido, se convierte en un nudo físico real en los órganos? Pues lo fascinante aquí es cómo la ciencia actual apenas está comenzando a confirmar lo que estas comunidades ancestrales ya susurraban hace siglos. La ciencia de vanguardia está traduciendo esa poesía a datos empíricos. Acto gastrointestinal. Alrededor del 90% de la serotonina se produce ahí. Espera, la serotonina, la del bienestar, ¿no se produce en el cerebro? No, la gran mayoría se produce en el intestino. Así que cuando el texto dice que el intestino siente, no es una metáfora romántica. Las bacterias intestinales y estas neuronas están en comunicación bidireccional constante con el cerebro, a través del nervio vago. ¡Qué locura! ¿Y qué pasa con el corazón que recuerda? Bueno, la neurocardiología ha descubierto que el corazón tiene su propia red neuronal intrínseca. Envía más señales al cerebro de las que el cerebro le envía al corazón. O sea, el corazón no en esa relación. En muchos aspectos sí. El corazón responde a estímulos emocionales y altera su ritmo antes de que la corteza cerebral siquiera procese el evento conscientemente. ¡Wow! Biológicamente, entonces, los órganos son el escenario donde se actúan nuestras emociones. Esto es como tener un tablero de automóvil. A ver, ¿cómo es eso? Claro, imaginemos que el cuerpo es el tablero de un carro. Cuando una luz roja se enciende, que sería un síntoma o una tensión física,
La respuesta moderna instintiva es ponerle una cinta negra encima a la luz para no verla. En lugar de abrir el capó y revisar el motor. Me gusta la analogía. Sí, tapamos la luz. Pero a ver, si el intestino siente y el corazón recuerda, significa que estamos utilizando nuestra propia anatomía para almacenar un archivo histórico emocional. Exacto. Solemos pensar en el sistema nervioso central, o sea, el cerebro dentro del cráneo, como el único disco duro que tenemos. Sí, la memoria siempre la ubicamos ahí arriba. Pero lo que plantea este texto, respaldado por la ciencia, sugiere que el cuerpo entero es el disco duro. No somos una pizarra en blanco que se borra cada noche al dormir. O sea que cada límite que no nos atrevemos a poner o cada momento de estrés constante en el trabajo. Todo eso genera una respuesta fisiológica innegable. Si esa respuesta no se procesa, si la energía de esa emoción no se descarga, el sistema retiene esa memoria. Y ahí es donde aparece la tensión crónica, ¿no? Sí, se manifiesta como tensión facial crónica, inflamación intestinal de bajo grado o alteraciones en el ritmo cardíaco. Los órganos se vuelven literalmente el archivo físico de la historia que no queremos procesar. Así es. Y esto nos obliga a mirar el famoso principio de como es arriba, es abajo, desde una óptica totalmente distinta. Claro, el texto menciona este principio milenario y aclara que no es solo espiritualidad o un adagio esotérico, es un principio de conexión literal. Lo que habita en el interior termina manifestándose en el exterior. Y aquí es donde entramos en algo que el texto llama la cascada química, porque propone una fórmula evolutiva fascinante. Sí, la fórmula dice que los pensamientos repetidos crean emociones. Ajá. Y luego esas emociones sostenidas en el tiempo crean una química específica. Y esa química eventualmente se convierte en el estado habitual de vida. Si conectamos esto con el panorama general, podemos ver el mecanismo exacto de la enfermedad crónica. A ver, desglosa eso un poco más. ¿Cómo pasamos de un pensamiento a estar enfermos? Piensa que un pensamiento por sí solo es un impulso eléctrico fugaz en el cerebro. Pero si ese pensamiento se repite... Como cuando nos preocupamos sin parar por el dinero, por ejemplo. Exacto. O el miedo a perder el trabajo. El cerebro enciende una alarma. La amígdala cerebral no sabe distinguir entre la amenaza de un león en la sabana y la amenaza de un correo de tu jefe. Para el cuerpo, una amenaza es una amenaza. Y punto. Totalmente. Así que envía una señal al hipotálamo que a su vez avisa a las glándulas suprarrenales. Y de repente el torrente sanguíneo se inunda de cortisol y adrenalina. Y esa es la famosa química de la que habla el texto. Esa misma. Pues aquí es donde se pone realmente interesante, porque yo entiendo que una inyección de cortisol es súper vital si tenemos que salir corriendo para escapar de un peligro real, ¿no? Claro, es supervivencia pura y dura. Pero el texto señala que esta química, cuando se sostiene día tras día, semana tras semana, se convierte en nuestro estado habitual de vida. Y aquí tengo que plantear un pushback lógico, una duda razonable. Dime, ¿cuál es la duda? Si vivir inundados de cortisol y adrenalina se siente tan mal, porque da insomnio, problemas digestivos, te tensa el cuello, Sí, te destroza físicamente. entonces, ¿por qué el cuerpo lo adopta como estado habitual? ¿Por qué nos cuesta tanto romper ciclos de estrés o salir de entornos tóxicos si nos estamos destruyendo por dentro? Porque el cuerpo es una máquina de adaptación brutal. Y aunque suene contradictorio, prioriza la predictibilidad por encima del confort. Predictibilidad. O sea, ¿prefiere lo malo conocido? Exactamente. Cuando la sangre está constantemente inundada de las hormonas del estrés, las células literalmente se adaptan a ese entorno. Desarrollan más receptores para el cortisol. O sea, nos volvemos adictos al estrés. Biológicamente hablando, sí. El cuerpo se vuelve dependiente de esa sopa química de emergencia. Ha aprendido que ese es el nivel base para sobrevivir en el entorno que la mente percibe. ¡Wow! Entonces, ¿qué pasa si un domingo decides, no sé, sentarte a meditar o relajarte? El sistema nervioso percibe esa caída repentina de cortisol como una anomalía peligrosa y genera ansiedad para obligarte a volver al estado de alerta que ya conoce. Es una locura. Es decir, que la calma se vuelve una amenaza real para un sistema nervioso desregulado. ¿Así de fuerte es? Me hace pensar mucho en cómo operan los algoritmos de las redes sociales. A ver, ¿cómo lo relacionas?
Pues si el algoritmo nota que nos detenemos a ver videos de indignación, noticias trágicas o gente peleando, Asume que eso es lo que te gusta y te mantiene en la plataforma. exacto, empieza a curar nuestro muro de inicio y nos inunda exclusivamente con contenido que nos genera estrés o rabia. Y el sistema nervioso parece hacer exactamente lo mismo, ¿no? Es una analogía brillante, de hecho. Si pasamos semanas dándole, digamos, me gusta al estrés a través de rumiar problemas mentales, el cuerpo reescribe su propio algoritmo interno. Empieza a buscar amenazas afuera para justificar la química de adentro. Y filtra la realidad para confirmar ese miedo. El sistema nervioso, a través de algo llamado el sistema activador reticular, filtra la información sensorial para que coincida con tu estado interno. Así que cuando el texto dice que lo que habita adentro se manifiesta afuera, es literal. No es magia, es nuestra propia biología sesgando la percepción. Totalmente. Si nuestra química base es la del peligro o el abandono, inconscientemente vamos a tomar decisiones y elegir vínculos que refuercen esa química. Es un bucle cerrado. Los pensamientos crearon la química y ahora la química dicta qué tipo de pensamientos podemos tener. Ese bucle suena como una prisión biológica. Lo es, hasta que decides romperlo. Y eso nos empuja a la gran interrogante del texto. Si hemos condicionado nuestra biología a este estado de supervivencia crónico y finalmente llega la factura, El cuerpo colapsa, aparece el síntoma agudo o la enfermedad. ajá, ¿qué significa realmente sanar en ese punto? Porque el texto hace una advertencia muy contracultural hoy en día. Dice rotundamente que sanar no es solamente pensar positivo. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo la industria moderna del bienestar aborda la salud. Hoy vivimos en la era de la positividad tóxica. Sí, la tiranía del buenas vibras nada más. Exacto. Se nos dice que si tenemos un dolor, simplemente debemos repetir afirmaciones positivas frente al espejo y visualizar luz sanadora. Pero biológicamente eso no funciona así, ¿o sí? El problema es la disonancia. Si tu sistema nervioso está anclado en la química del trauma crónico y tu mente consciente intenta superponer un pensamiento de todo está perfecto y en paz, el cuerpo no le cree a la mente. Claro, el cuerpo siente el peligro, siente la tensión visceral. Sanar no es ignorar el fuego interno con una sonrisa forzada. El texto redefine la sanación como el acto profundo de volver a habitarse, de aprender a escuchar al cuerpo antes de que grite. Entonces, ¿qué significa todo esto en términos prácticos? Me pongo a pensar y intentar aplicar puro optimismo mental sobre un sistema colapsado es como lidiar con una pared que tiene humedad. Una humedad estructural, digamos. Sí, imaginemos una casa donde un caño roto dentro de la pared lleva meses filtrando agua. El yeso se está pudriendo y sale moho negro. El moho es el síntoma físico. Ok, me sigo imaginando la escena. El enfoque de pensar positivo sería ir a la ferretería, comprar pintura blanca brillante y pintar sobre el moho. Por unos días se ve inmaculado. Pero la filtración de agua sigue ahí adentro. El agua sigue corriendo. Exacto. Eventualmente, no solo la pintura se va a caer, sino que la pared entera se va a derrumbar. Y lo que propone el texto es que el síntoma, o sea, el moho en este caso, no es nuestro enemigo. Es el único mensajero capaz de avisarnos que hay una fuga de agua que no estamos viendo. ¿Eso es? Redefinir el síntoma es el corazón de esta filosofía. Históricamente libramos una guerra contra el síntoma. Tomamos antiácidos para silenciar la acidez, analgésicos para la tensión, Estimulantes para silenciar la fatiga, todo el tiempo. y así estamos matando al mensajero constantemente. El malestar físico, según esta perspectiva, es una memoria atrapada o un límite cruzado que está usando el único lenguaje que le queda para ser visto. ¿Qué es la materia física? Me fascina una palabra que suele usar esta filosofía: compasivo. Es una palabra clave aquí. Sí, porque solemos enojarnos mucho con el propio cuerpo. Cuando nos duele algo, sentimos que nos traicionó. Pero bajo esta visión, el cuerpo en realidad está cargando con el peso de lo que la mente se negó a ver. Totalmente. Esa tensión crónica en los hombros quizás sea la manifestación física de cargar responsabilidades ajenas que no te atreves a soltar. O la fatiga extrema tal vez sea el cuerpo diciendo basta, cuando la mente te sigue exigiendo producir y producir.
Es el organismo intentando desesperadamente guiarnos al equilibrio. Y la verdad, requiere una valentía inmensa empezar a dialogar con ese malestar en lugar de adormecerlo con pastillas o distracciones. Volver a habitar el cuerpo, como decía el texto. Que significa desarrollar interocepción. Es la capacidad de sentir tus sensaciones internas sin juzgarlas de inmediato y sin salir corriendo. O sea, si siento ansiedad en el pecho, en vez de agarrar el celular para distraerme, me quedo ahí. El acto de sanación es quedarse con esa sensación, preguntarle al síntoma qué necesita, cuál es el mensaje real. Y a medida que te permites procesar esa energía, la química cambia sola. Y ahí sí los niveles de cortisol bajan de verdad, ¿no? Claro, el nervio vago entra en estado de seguridad y las células comienzan un proceso de reparación real, no una curita de positividad forzada. Es un cambio de paradigma absoluto. Y a ver, si hacemos un pequeño resumen del viaje que hicimos en esta inmersión profunda, el contraste es súper revelador. Hemos cubierto bastante terreno hoy. Sí, empezamos confrontando esa visión moderna del cuerpo, como una máquina fría de piezas reemplazables. Y pasamos a redescubrir la sabiduría ancestral que veía al ser humano como un ecosistema unificado. Desglosamos la biología dura detrás de las metáforas también. Claro, cómo el intestino tiene cerebro propio y cómo las emociones generan una cascada química que secuestra al sistema nervioso, transformando pensamientos invisibles en nuestro estado de vida. Y concluimos redefiniendo la sanación. Le quitamos la presión de tener que ser siempre positivos, para abrazar una postura de curiosidad hacia los propios síntomas. La relevancia de asimilar toda esta información me parece vital. Implica dejar de pelear contra nuestra propia biología. Cuando comprendemos que cada célula está escuchando nuestro diálogo interno, recuperamos la agencia sobre la salud. Dejamos de ser víctimas aleatorias de la enfermedad, ¿verdad? Exacto. Nos convertimos en participantes activos de nuestro bienestar. Al dejar de silenciar cada incomodidad, empezamos a tener esas conversaciones pendientes que el cuerpo intentaba tener con el alma. Absolutamente de acuerdo. Y ya para ir cerrando, recordando esa imagen inicial que decíamos de simplemente tapar las alarmas y seguir corriendo, nos queda una reflexión final. Una idea para llevarnos de tarea. Sí, una idea súper provocativa para dejar resonando. Si aceptamos esta premisa de que el cuerpo utiliza los síntomas físicos como un lenguaje urgente para expresar lo que callamos... Lo que callamos por miedo o por costumbre, claro. Exacto. ¿Qué sucede realmente cuando pasamos décadas silenciando artificialmente esos pequeños avisos? O sea, si cortamos sistemáticamente el cable del teléfono cada vez que el cuerpo llama para pedir ayuda. Es una pregunta muy fuerte. El cuerpo eventualmente se rinde y se apaga en un silencio total. O, acorralado por nuestra sordera, simplemente se ve forzado a inventar un idioma muchísimo más drástico, destructivo y completamente imposible de ignorar.